Iniciamos con la información en A la Una Noticias. Trabajamos diariamente con honestidad, veracidad y compromiso con la noticia en el sureste de Guanajuato. A la Una Noticias por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7. Con la finalidad de brindar información con respecto a la consulta popular que se llevará a cabo este próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Distrital 14, generaron jornadas de diálogo distrital, que para el caso de este distrito se llevó a cabo este pasado 28 de julio y que tuvo la participación de los vocales de Educación Cívica y Capacitación Electoral, vocal de Registro Federal de Electores y vocal de Organización Electoral, a través de los cuales se brindó información y los detalles de cómo se podrá participar en esta consulta popular. ¿Y qué es una consulta popular? Que uno de los derechos es votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Entonces, es un derecho ciudadano. La propia Ley Federal de Consulta Popular, que se publicó el día 14 de marzo de 2014, y la cual modificó el artículo 35, 36, 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta consulta se activa a solicitud de tres fuentes esenciales, que es la Presidencia de la República, el ciudadano presidente, el 33% de alguna de las cámaras y el 2% de firmas de ciudadanos correspondientes al listado nominal. La petición de consulta popular puede ser desechada en el caso de los ciudadanos por duplicidad de firmas y es un proceso que se lleva a cabo. En este sentido, las iniciativas tienen un recorrido por distintas instituciones, iniciando en el Congreso de la Unión, donde se presenta la solicitud, quien hace esta revisión. Después, cuando es de los ciudadanos, notifica al Instituto Nacional Electoral, quien valida las firmas de todos los ciudadanos que apoyan la propuesta de consulta popular. Después se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien reconoce la constitucionalidad del tema y que se va a someter a consulta. En este apartado, los ciudadanos también tienen unos recursos para poder impugnar la decisión que toma el Instituto Nacional Electoral respecto de la validez del 2% de los ciudadanos. En este caso, se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resuelve sobre los recursos de impugnación. En este sentido, ya después de que pasa todos estos elementos, para que pueda ser vinculante, debe de tener al menos el 40% de la participación de los ciudadanos inscritos en el listado nominal y el resultado será vinculante con efecto durante los 3 años siguientes a partir de la declaratoria de validez. Y esto es el recorrido que lleva a cabo la solicitud de la consulta popular. Pero ¿qué es una consulta popular? Y en el artículo 4 de la propia Ley de Consulta Popular menciona: la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toma parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de una o varios temas de trascendencia nacional o regional. Este es uno de los elementos importantes, la trascendencia. Y ahí viene la interpretación de qué es trascendencia nacional o regional. Ahorita lo vamos a ver. Y que esto compete a la federación. En el caso del aspecto nacional, porque así lo menciona la propia ley, que pueden ser consultas nacionales o regionales. Para el caso de la que nos ocupa, es una consulta nacional. En este sentido, debe de repercutir en la mayor parte del territorio nacional. Ese es uno de los elementos para que pueda ser considerado de trascendencia nacional. Y también que impacte en una parte significativa de la población.
quiere decir que lo que se consulta tenga un impacto en la mayoría de la población. En el caso de la consulta regional, debe de repercutir en una o más entidades federativas y que impacte significativamente en los habitantes de la entidad o las entidades federativas que se están tomando en consideración. Pero también es cierto que si lo vemos como algo novedoso, la consulta popular, es cierto que ya tenemos antecedentes. Tenemos antecedentes de la consulta popular, y una de las experiencias que se tiene es el plebiscito convocado por el presidente Benito Juárez para reformar la Constitución de 1867. Ahí hubo una primera participación. El segundo antecedente es la regulación del referéndum de iniciativa popular para el Distrito Federal, la que llevó esta modificación en 1977. Son los dos antecedentes que tenemos de participación de democracia directa en el territorio nacional. Tenemos una concepción, ¿no?, de democracia directa, y Schneider y Well clasifican a las instituciones de participación ciudadana en tres elementos o en tres clases: las instituciones de deliberación general, las instituciones ciudadanas semirepresentativas y mecanismos de democracia directa, que es el que nos ocupa con esta consulta popular. Es un mecanismo de democracia directa. Los mecanismos de democracia directa se caracterizan por el voto universal, para tomar una decisión directamente en las urnas que pueda ser consultiva o vinculante. Ahí mencionan estos autores esta característica principal de lo que es los ejercicios de democracia directa. La consulta popular es un mecanismo de participación en este sentido, mediante el cual la ciudadanía puede expresar su opinión respecto a una o varios temas de trascendencia nacional, y volvemos a recuperar ese elemento, que sea de trascendencia nacional. Este mecanismo de democracia directa implica un sufragio y por tanto una jornada electiva. Si vamos a consultar a los ciudadanos, pues tiene que ser mediante un mecanismo estructurado, ordenado, en el cual se pueda recibir esta participación y hacer el procesamiento de los resultados. En este sentido, por eso se menciona que debe de ser en una jornada electiva. La elección, que es dicotómica cuando es una consulta popular, es ante una pregunta, y que en el caso de plebiscito, referéndum y revocación de mandato, o la elección de una o entre varias opciones de respuesta entre una pregunta, así define el mecanismo de democracia directa. Esto es el voto por una opción ante una pregunta cerrada. Y volvemos a eso, ¿no?, la importancia que tiene el planteamiento de la pregunta. Si es una pregunta que no tiene ese sentido de que la respuesta pueda ser en dos vertientes, en este caso en la consulta popular, el sí o el no, pues difícilmente podrá tener una respuesta si no es una pregunta cerrada. Esta pregunta cerrada debe de ser redactada previamente por alguna autoridad. En este caso, la Constitución y la ley de consulta popular, la ley federal, marca que cuando se hace la solicitud, el solicitante va a incluir en su solicitud la propuesta de pregunta. Y ya vimos el recorrido, como lo mencionaba Jacqueline Pechard, sobre la pregunta que nos atañe en esta consulta popular, que fue una propuesta del presidente, pasó a la Suprema Corte de Justicia y hubo una modificación, pero siempre pasa por una autoridad que va a dar esta revisión ante una pregunta que debe de tener ciertas características. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta? Hay tres vías, que es la ciudadanía con el 2% de los inscritos en lista nominal, y esto debe de ser avalado por el Instituto Nacional Electoral. Por eso se lleva a cabo este apoyo a esta consulta mediante formatos específicos, donde incluye la firma, donde incluye la clave del elector,
el OCR para que pueda ser válido. Una sola persona es un solo apoyo, ¿no? Tenemos también lo que es la propuesta del presidente de la República y el equivalente del 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, ya sea de la Cámara de Diputados o senadores. En ningún momento pueden ser ambas, el 33% de ambas. Siempre debe de ser exclusivamente de una de las cámaras la solicitud de consulta popular. En el caso de la consulta que analizamos para este 1 de agosto, que fue a propuesta del presidente de la República, en este sentido el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen envía la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con la propuesta de pregunta. En este sentido, la Suprema Corte tendrá un plazo de 20 días naturales para resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular. Y hay que recordar, la constitucionalidad tiene que ver con el tema de trascendencia nacional. En el caso de esta consulta, en la papeleta, en el reverso, precisamente viene la explicación del por qué es de trascendencia nacional. En este sentido, se notifica a la Cámara de Origen la resolución de la Suprema Corte, que debe de ser en las 24 horas siguientes al momento en que resuelve la Suprema Corte, y si se reconoce la constitucionalidad de la consulta popular, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen publica la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turna la petición a la Comisión de Gobernación y en su caso a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen. El dictamen de la petición debe de ser aprobado por la mayoría de la Cámara del Congreso, y aprobada la petición por el Congreso, debe despedir la convocatoria de la consulta popular mediante decreto, lo notifica al INE y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este es el recorrido que ha tomado la consulta popular que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto. Hay que entender, la consulta va a ser el 1 de agosto de 2021, ya sabemos los horarios, la gente va a poder asistir entre las 8 y las 6 de la tarde para poder emitir su opinión, y la petición de esta consulta tuvo este camino. Fue realizada formalmente por el presidente de la República el día 15 de septiembre de 2020 ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores envió la propuesta a la Suprema Corte y el 1 de octubre de 2020 la Suprema Corte determinó la constitucionalidad de la consulta popular y modificó la pregunta. La convocatoria a la consulta popular fue expedida por el Congreso el 22 de octubre de 2020 y notificó al INE el 26 de octubre de 2020. Pero aquí se incluyó el 19 de noviembre de 2020 un decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que modifica la entrada en vigor de la convocatoria para que la vigencia inicie el 15 de julio de 2021. Y ahí es donde marca el por qué inicia la difusión de esta consulta a partir del día 15, atendiendo a este decreto del día 19 de noviembre. En este sentido, la pregunta sufrió las modificaciones en la Suprema Corte, y aquí hago una acotación. Las decisiones y las resoluciones que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación son definitivas e inatacables. En este sentido, al hacer la modificación a la pregunta, pues ya queda como una pregunta firme para la consulta popular. Ya no puede haber ningún recurso que pueda modificar esta pregunta al tener esta característica las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La constitucionalidad de la materia a la pregunta contenida de la resolución de la Suprema Corte ya no es modificable, y para determinar si la consulta es constitucional, la Suprema Corte lo que hace es revisar que la pregunta sea materia de la misma, que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, que emplee un lenguaje neutro, sencillo, comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Y esto es a lo que hablábamos, una pregunta cerrada que solamente tenga la opción
de una respuesta dicotómica, un sí o un no. Realiza en su caso las modificaciones conducentes a la pregunta con la finalidad de garantizar que sea congruente con la materia de la consulta, y en este sentido la Suprema Corte determinó que la pregunta es: ¿están de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de los posibles víctimas? En este sentido, esta es la pregunta que ya está determinada, que va a estar sujeta para la opinión de los ciudadanos el próximo 1 de agosto. En este sentido, esa es la característica que tiene el devenir de la aprobación de una consulta popular, la pregunta y las características que tiene sobre un mecanismo de participación de democracia directa. ¿Cómo será la papeleta de la consulta popular? La papeleta está integrada, tiene su frente y su reverso. En el anverso vamos a encontrar la pregunta aprobada en la convocatoria, con 2 recuadros con letras grandes donde dice sí o no para que el ciudadano pueda marcar. Además, por la parte de enfrente tenemos lo que es la identificación del distrito, se identifica el número de papeleta que también tenemos, que van foliadas en un talón desprendible en donde se puede tener un control de cuántas son las papeletas que se van a entregar por cada una de las casillas. Y por el reverso tenemos una breve descripción del tema que será consultado. En el talón viene la entidad, el distrito, y por la parte de atrás tuvimos que poner un sello de cada uno de los municipios a donde se van a mandar las papeletas. Al igual que en una elección popular, en cada mesa receptora solo se encontrará la cantidad exacta de papeletas en base a la lista nominal, para lo cual importante que tenga ubicado cuál es la unidad territorial a la que le pertenece realizar su participación en esta consulta popular. Enviar cierto número de papeletas, entonces esto es para que ningún ciudadano que tenga su credencial para votar le falte la forma de votar, que tenga la papeleta y que pueda emitir su voto, garantizándole así la votación. Es importante también mencionar que para que los ciudadanos tengan el conocimiento de dónde van a acudir a votar, se está haciendo un operativo en donde se está dejando un aviso donde normalmente se instalan nuestras casillas. Nosotros vamos a tener un aviso para que la ciudadanía acuda al lugar donde ahora va a estar la casilla. Es decir, se les va a avisar que pueden acudir a cierto lugar a votar, porque en esta ocasión fue un número reducido de casillas, de mesas receptoras se le llaman ahora, y el ciudadano tendrá que buscar en dónde va a acudir a emitir su voto. Para esto es necesario que ingrese a el sitio www.ine.mx/consulta popular para que pueda investigar en dónde está su mesa receptora. Adicionalmente a esto, los avisos que se van a colocar en las anteriores ubicaciones de la página pública donde están los municipios, incluso con un mapa para que puedan ubicar la casilla. En varios puntos importantes de los municipios se ha publicado un listado de ubicación de casillas para que el ciudadano pueda darse cuenta en dónde van a estar ubicadas las casillas y a dónde puede acudir a votar. Y además de esto, pues afuera de las mesas, de los lugares donde van a estar las mesas receptoras, se va a instalar un cartelón para avisar de la ubicación. El Instituto Nacional Electoral está dando difusión a estas ubicaciones. Es muy importante que la ciudadanía se entere. Entonces, tanto por radio como por televisión, como por medio de las redes sociales, el instituto va a estar dando difusión de cuáles son los lugares y lo
lo que ya comentó el licenciado Armando sobre la finalidad de la consulta y todo lo que tiene que ver con la consulta. El instituto es quien está dando la difusión verídica de cuál es la pregunta, cómo se puede hacer, en dónde van a estar ubicadas las casillas, entre otras cosas. Una vez que concluya la jornada electoral, los resultados de la consulta, igual que en una elección común, se van a fijar afuera de cada una de las casillas. Pero para esto también es muy importante que la ciudadanía conozca que el mismo domingo que se lleva a cabo la elección, aquí nosotros vamos a trabajar haciendo el escrutinio para conocer los resultados del distrito. Y en la parte exterior de la Junta Distrital se va a publicar un cartelón con la información. Es importante también mencionar que los resultados de la consulta se va a dar a nivel nacional por parte del Consejo General del Instituto. Entonces, por medio de las páginas públicas del Instituto, tanto por la página INE como la página de Guanajuato, ahí pueden ustedes obtener la información. Como se les comentaba, es muy importante la participación de los ciudadanos porque para que una consulta tenga efecto vinculante se requiere el 40% de participación del listado nominal. Si esto ocurre, el resultado es obligatorio. Si no, únicamente los resultados son informativos o de encuesta. Entonces la participación es 100% importante para que sea vinculatorio. Una vez que concluye el ejercicio de la consulta popular en cada una de las mesas receptoras, aquí en la Junta Distrital se van a estar recibiendo los paquetes electorales y aquí en la Junta Distrital se van a pasar para abrir el paquete, se va a extraer el acta en caso de que el paquete lo contenga y se va a contabilizar. En caso de que no se contengan las actas dentro de los paquetes electorales, tendremos que hacer un ejercicio de cómputo de cada uno de los paquetes para finalmente nosotros poder obtener un resultado. Como les decía, el Consejo General será el que determine, el que dé los resultados dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos distritales. Los resultados finales del cómputo serán dados a conocer una vez transcurrido el periodo para las impugnaciones y cuando sean resueltas. Se difundirán en distintos momentos en la página de internet del Instituto, en las redes sociales y en el diario oficial de la Federación. Así la ciudadanía podrá tener certeza de conocer resultados precisos y de manera oportuna a través de distintos medios. En este aspecto, muchas personas están preocupadas por lo que tiene que ver con las medidas sanitarias, por el repunte que ha habido de la pandemia en cuanto a contagios. Entonces, a nivel central, se han emitido los protocolos necesarios de atención sanitaria y protección para la salud, para la preparación y desarrollo de las actividades de la consulta popular, que prácticamente son las mismas medidas que se aplicaron para el desarrollo de nuestra jornada electoral. Existe una serie de protocolos, tanto que se han aplicado, que tuvimos que desarrollar, tanto desde que hicimos la búsqueda de los paquetes, de los lugares donde se van a instalar las casillas, así como en las actividades posteriores. Cuando hicimos la recepción del material electoral, cuando se hizo la integración de los paquetes electorales. En estos días, el día de ayer, tuvimos la entrega de material electoral, donde también se observaron estrictamente todos los protocolos necesarios. Y el día de la jornada electoral también es muy importante que la ciudadanía sepa que también se va a cuidar el protocolo sanitario. A cada una de las casillas se han mandado gel, cubreboca, sanitizante, para que la ciudadanía tenga la seguridad de que cuando va a entrar a un lugar, ese lugar va a estar limpio y que no va a ser motivo de que ahí se contagie. Es
Es importante mencionar también que los lugares donde se van a instalar las casillas, previamente se hizo un ejercicio de sanitización y que estos se han limpiado y se han higienizado, y también este mismo proceso se va a hacer al final para que el dueño del inmueble que nos proporcionaron tenga la seguridad de que no va a tener peligro de ningún contagio. Para la votación, bueno, pues se va a exigir que el ciudadano use un cubrebocas obligatorio. En caso de que el ciudadano no lleve cubrebocas, se le dotará por parte de los funcionarios de casilla. El ciudadano se le va a dar gel sanitizante para que entre y cuando salga de la casilla, y constantemente se van a estar limpiando las superficies con productos sanitizantes. Se va a cuidar mucho el aspecto de la estricta distancia, y como comentábamos y veíamos en el video, si la ciudadanía quiere llevar su propia pluma, lo va a hacer independientemente de que se les va a dotar sus marcadores de boletas. La ciudadanía puede votar con su propia pluma. Las medidas que hemos tenido del protocolo han demostrado su efectividad, ya que son las mismas que se han usado durante las elecciones locales que tuvieron lugar el pasado proceso de Hidalgo, Coahuila en el 2020, así como en el proceso electoral 2020-2021 que siguió el instituto. Entonces, hemos tenido que cuidar mucho estos aspectos de sanitización para que los ciudadanos no tengan ningún peligro ni temor a contagiarse. ¿Y quiénes pueden participar en la consulta popular? El hecho de que ustedes se preguntarán quiénes pueden participar en esta consulta popular. Hay que tomar en cuenta que este ejercicio de participación democrática, este mecanismo, comparte muchos de los principios que se utilizan para el desarrollo de un proceso electoral. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos preguntamos qué se requiere para poder participar, en principio yo tenía que mencionar el fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que es un derecho de la ciudadanía el poder votar en las consultas populares. Es decir, refiere uno de los principios del derecho para ejercer el voto, que es la universalidad. Es decir, cualquier persona de 18 años o más puede participar en la consulta popular, y esto se ratifica en los lineamientos que establece la Ley Federal de Consulta Popular, que establece los requisitos para poder participar y que señala que debe de ser ciudadano o ciudadana mexicana, estar inscrito o inscrita en el padrón electoral, contar con su credencial para votar vigente y no estar suspendido o suspendida en sus derechos políticos electorales. Como ustedes pueden ver, es necesario que la persona que desee participar cuente con su credencial para votar y que se encuentre inscrito o inscrita en la lista nominal de electores. Es un requisito fundamental. Pero para ello, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Acuerdo 495, estableció precisamente las actividades relativas a la materia registral para que diera la oportunidad a toda la ciudadanía que se encuentre en este supuesto. Es decir, al día siguiente de la jornada electoral del pasado 6 de junio, los módulos de atención ciudadana iniciaron su campaña anual permanente y con ello dieron inicio nuevamente a los movimientos de actualización en el padrón electoral. Por lo tanto, las personas que no se habían inscrito o que cambiaron de domicilio o que actualizaron algún dato lo pudieron hacer. A la par, este mismo acuerdo del Consejo General determinó que para dar posibilidad a que toda persona que tenga 18 años al día de la jornada electiva para la consulta popular, es decir, el 1 de agosto, tuviera su credencial para votar, se llevó el ejercicio en los módulos de atención ciudadana para llevar a cabo la inscripción anticipada, dando oportunidad a todas aquellas jóvenes y jóvenes también, aquellos jóvenes que pudieran inscribirse a partir del 7 de julio con la condición de que cumplieran los 18 años de edad al día 1 de agosto.
Y esto terminó precisamente esta campaña del 7 de junio al 7 de julio de este mismo mes. Se llevó a cabo este periodo de actualización y por lo tanto el corte de la lista nominal de electores de las personas que van a poder participar tiene esa fecha de corte al 7 de julio. También aquí es muy importante resaltar que el Consejo General, tomando en consideración que era muy poco el tiempo que tenían las personas que tienen credencial para votar con terminación 19 y 20 y que ya se había tomado un acuerdo para extender el periodo de vigencia de todas aquellas personas que tuvieran o detentaran una credencial de este tipo y que pudieran participar el día 6 de junio, nuevamente amplió el periodo de vigencia de las credenciales para votar hasta el 1 de agosto. Es decir, la ciudadanía que tenga credencial para votar con terminación 19 y 20 lo podrá hacer. Es decir, nuevamente son vigentes y podrán participar a sí mismas todas aquellas personas que estén inscritas en territorio nacional. Y aquí es otro de los principios que hay que hacer o hay que resaltar: la universalidad y la territorialidad. Este mecanismo de participación democrática se va a llevar únicamente en territorio nacional. Como ustedes saben, la ciudadanía mexicana puede ejercer su derecho al voto en el extranjero, pero en esta ocasión este ejercicio de participación democrática se inscribe únicamente para que lo haga en territorio nacional. Por una parte también ustedes se preguntarán, bueno, ya tenemos nuestra credencial para votar, estamos inscritos en la lista nominal de electores, ¿y ahora dónde vamos a participar? Pues es muy fácil. Ustedes, con el conocimiento que tienen, saben que en un proceso electoral existen las mesas directivas de casilla, pero para efectos de la consulta popular no son mesas directivas de casilla, sino que son las mesas receptoras para la consulta popular. Pero ¿quiénes son las personas que van a estar a cargo de la recepción y del escrutinio y cómputo de las papeletas para poder determinar la participación ciudadana en la misma? Pues se determinó que fueran los mismos funcionarios que participaron en el proceso pasado como funcionarios de las mesas directivas de casilla, quienes estén a cargo como funcionarias o funcionarios de las mesas receptoras de la consulta popular. Estas se van a integrar de la siguiente manera: va a contar con un presidente, un secretario, un escrutador y 2 suplentes generales. La integración es muy sencilla, sin embargo, en el plano de la capacitación electoral se complica demasiado, porque hay que hacer extensiva la invitación a todas aquellas personas que pudieron participar, pero para el caso hay algunas que ya no desean hacerlo y que entonces, por lo tanto, se tiene que tomar la participación de las restantes funcionarios de casilla que estuvieron designados para actuar como funcionarios el día de la jornada electoral. Sin embargo, si desean o no pueden participar por alguna razón, entonces en este caso se tendría que tomar la lista de reserva de todas aquellas personas que fueron insaculadas, pero que por alguna razón no pudieron estar incluidas en la participación de la jornada electoral, para invitarlas nuevamente a que participen como funcionarios en las mesas receptoras. Sin embargo, si nuevamente no desean participar o no lo pueden hacer, entonces hay que tomar a los ciudadanos de la sección más cercana, siempre y cuando pertenezcan a la misma unidad territorial, y podrán hacerse incluso uso de la lista de reserva de dicha sección, y si fuera el caso también, pues irse o recurrir al listado nominal de electores. Entonces es muy importante hacer notar que son los mismos funcionarios que participaron en el proceso pasado quienes van a llevar a cabo la recepción, el escrutinio y el cómputo de la opinión ciudadana en la consulta popular del 1 de agosto. ¿Dónde vamos a poder participar? Pues esto es muy importante. Miren, aquí ustedes saben que cuando participamos en un proceso electoral,
Hay que determinar que aquí en el distrito tenemos 289 secciones y que en cada una de ellas por lo menos se instala una casilla básica, y dependiendo del número de electores se podrán instalar ya sea casillas básicas, contiguas, extraordinarias o también casillas especiales. Aquí para la consulta popular únicamente se van a instalar mesas receptoras para la consulta popular del tipo básico y del tipo contiguo, y la participación no necesariamente se va a dar en la misma sección donde radica la persona que pretenda participar. Para ello se llevaron a cabo ejercicios para crear unidades territoriales. ¿Qué es una unidad territorial? Una unidad territorial es una demarcación geográfica electoral que se integra ya sea por una, dos o más secciones electorales. Entonces, por lo tanto, pueden participar en ella pues ciudadanos o ciudadanas no solamente de la misma sección, sino que pueden participar de secciones aledañas que integren la unidad territorial. Tenemos en el distrito un total de 79 unidades territoriales para participar en la consulta popular, es decir, de las 289 secciones se redujo a únicamente 79, y para ello de las mesas receptoras de la consulta popular únicamente se van a establecer 189 en todo el distrito, únicamente. ¿Y qué características debe de tener precisamente la mesa receptora de la consulta popular? Pues que en ella no puedan participar únicamente 2,000 personas como máximo. Puede haber casos de excepción, ¿verdad?, en donde efectivamente por alguna razón plenamente justificada estas mesas receptoras puedan tener un mayor número de ciudadanos. Entonces, por lo tanto, es necesario llevar un proceso o una dinámica de información a la ciudadanía para que pueda conocer en qué lugar le va a tocar participar y en dónde se va a establecer la mesa receptora para la votación de ese día y poder recabar pues la participación ciudadana. Para ello es muy sencillo porque el instituto ha dispuesto de los mismos mecanismos que se tienen para dar a conocer la ubicación de las casillas electorales durante los procesos, y para ello ha creado una página que me permitiré leer, es https:// ubicatucasilla.ine.mx/, en donde si la ciudadanía proporciona los siguientes datos, como es la entidad y la sección, nos va a remitir el lugar exacto donde se encuentra ubicada la mesa receptora para la consulta popular, y es ahí donde la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto. Entonces sí es muy importante que sepa que no va a ser como tradicionalmente lo hacemos, en un domicilio muy cercano a nuestra casa, sino que en su caso sí tenemos que trasladarnos un poquitito más alejado. ¿Y qué condiciones deben de tener los lugares? Pues los mismos, prácticamente podríamos decir los mismos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para llevar a cabo el establecimiento de las casillas electorales, que sean lugares de fácil y libre acceso, que no sean centros fabriles, que no sean centros dedicados al culto religioso, y sobre todo que permitan la facilidad de las personas que tengan algún grado de discapacidad o que sean personas adultas mayores. Entonces, de ahí la invitación para que puedan participar las personas que lo deseen, ya teniendo en su caso el lugar exacto a través de la consulta que hagan en esta página, en donde se instalará su mesa receptora de votos. Muchas gracias. Al término de esta actividad, se estuvieron respondiendo algunas preguntas ciudadanas. Una de ellas fue referente hacia si solamente se estaría revisando los actos pasados de los actores políticos o también se estaría evaluando las actividades presentes. Consulta popular menciona precisamente los actos del pasado, no presentes ni futuros. En su momento se puede hacer un ejercicio de esclarecimiento de algunos actos de autoridades que están en funciones, siempre y cuando correspondan a los años anteriores
a lo que son los ejercicios. Pero hay que entender que en esta pregunta no excluye a ningún funcionario público. Son todos los funcionarios públicos de todos los niveles que pueden estar sujetos a esta determinación de esta consulta popular, siempre y cuando cumpla con el requisito de participación del 40% de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el listado nominal. ¿Dónde y cuándo se darán a conocer los resultados distritales y los resultados a nivel nacional? Se dará aquí al terminar de realizar el cómputo. Una vez que recibamos todos los paquetes electorales, nosotros vamos a fijar los resultados en el exterior de la Junta Distrital. Posteriormente, en las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos distritales, el secretario ejecutivo del instituto va a dar a conocer el resultado de la sumatoria de estos al Consejo General del Instituto y por tanto a la ciudadanía. Y el Consejo General realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados 72 horas después de esta situación. Entonces tenemos estas fechas para la recepción. Inmediatamente que concluyamos el cómputo aquí en el distrito, 48 horas después de que se concluyan los cómputos de toda la nación, el Consejo General, y la declaratoria de resultados se hace 72 horas después. ¿Qué implicaciones hay en la Constitución mexicana y en el marco legal al ser vinculante la consulta? Es decir, antes de preguntarle a los mexicanos si se esclarecen los actos del pasado, ¿hay un marco legal para aplicarlo? Sí hay un marco legal. Tenemos el marco legal de la Constitución, el marco legal de nuestro sistema judicial. Tenemos muchas instancias que regulan cuando alguna persona su comportamiento no está pegado a las leyes que nos rigen en nuestro comportamiento. Mas, sin embargo, en este ejercicio se ha mencionado que muchos de los actos probables de falta alguna ley han sido ya prescritos. En este sentido, después de la consulta popular, en el caso de que sea vinculatoria, tendrá que hacerse todo el procedimiento de conformación de las instancias correspondientes, como las comisiones en las cámaras, y poder hacer las indagatorias correspondientes. Entonces, después de ser vinculatoria, tiene una vigencia de 3 años para poder estructurar, investigar todo lo que sea susceptible de investigación, pero eso es posterior a que la consulta sea vinculatoria. Sí tenemos leyes, sí tenemos maneras de poder llevar a cabo enjuiciamientos hacia distintos actores, no solamente políticos, sino de la sociedad, para conductas susceptibles de algún delito. Pero también hay que tener en cuenta, en el caso de algunas figuras que mantienen lo que es el fuero. Entonces, durante su ejercicio, no pueden ser vinculados a algún delito siempre y cuando sean sorprendidos en flagrancia. Entonces, en ese momento el fuero no tiene esa operatividad. Pero bueno, este es el primer ejercicio. Esto deriva de una pregunta que tenía nombres propios, que así fue planteada en un inicio, y que no cumplía con los requisitos que marca la Ley Federal de Consulta Popular. Se hace la modificación en la Suprema Corte para que pueda cumplir con estos requisitos la pregunta, y si se dan cuenta, pues se excluyó cualquier tipo de encargo, cualquier tipo de nombre, sino la hace a todos los servidores públicos que hayan tenido algún encargo. Esa es la pregunta que anda en el ambiente, ¿no? Si ya hay mecanismos para poder juzgar a los que cometen delitos,
¿por qué hacer una consulta popular? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era válida la consulta y también determinó que el tema era de trascendencia nacional, con los dos elementos que ya habíamos comentado, que sea de interés nacional y que repercute en la mayor parte de la población. Y en este sentido, el Instituto Nacional Electoral, como operante de la estructura de las consultas populares para llevarla a cabo en todo su aspecto procedimental, pues simplemente tenemos que ejercer esa facultad para, en función de la Ley Federal de Consulta Popular, llevar a cabo todas las tareas encaminadas para poder recibir la opinión de cada uno de los ciudadanos. Entonces, esta pregunta ahí la tenemos, todo el mundo dice la respuesta, hay mecanismos, pero sería cuestión de ver con algunos penalistas, en mi caso no lo soy, que nos pudieran explicar si esta consulta tenía esas características de trascendencia nacional. Pero hay que recordar, ya cuando la Suprema Corte de Justicia lo determina en su dictamen, ya su resolución es definitiva e inatacable y hay que llevar a cabo la consulta popular. Con respecto a si la consulta popular es de trascendencia nacional o bien tiene intereses políticos marcados, esto fue lo que se comentó. Hay que recordar que esta consulta de origen, desde la solicitud, inició con una serie de controversias. Al Instituto Nacional Electoral no le corresponde determinar si es de trascendencia nacional, no le corresponde si es válida la consulta popular. Esta es atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también es cierto que la propia Ley Federal de Consulta Popular menciona en su artículo 11 que no pueden ser sujetos de consulta popular algunos temas específicos. Les doy lectura. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales en lo que el Estado mexicano sea parte. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución. La permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. La materia electoral. El sistema financiero, ingreso, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, la obra de infraestructura en ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente. En este sentido, todo lo que no esté dentro de estos temas puede ser sujeto de una consulta popular. A la Una Noticias es una producción de ORA Noticias y MBS Noticias. Escúchanos de lunes a sábado, de 1 a 2 de la tarde, por Exa FM 90.5 y La Mejor 89.7 FM.